Este podcast tiene como objetivo informar y generar reflexión sobre los derechos humanos. Las opiniones expresadas por los participantes son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura oficial de la DDHPO. Nuestra gente necesita transporte realmente que responda a las necesidades de la persona con discapacidad, que le permita la movilidad, que la fueron a arrinconar en un chiquero durante más de 2 años porque Herminia no respondía a la petición de la persona que la tenía a su cargo en ese momento. Cuando le preguntaron por qué la tenía recluida en ese chiquero y en esas condiciones, la abuela decía que porque Herminia era muy mala. Pues porque no obedece, porque no lava su ropa, porque no lava los trastes, porque no se baña. Herminia tendría 15, 16 años, pero una mentalidad de 2, 3 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tus Derechos en Corto, un podcast de la DDHPO. En esta ocasión vamos a hablar sobre los derechos de personas con discapacidad intelectual. Y para ello nos encontramos con la maestra en educación María Josefina Andrade Vargas. Ella es fundadora de la organización social Acéptame Como Soy. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos en sus instalaciones. Justamente nos encontramos acá en donde realizan toda esta labor. Gracias. No, con mucho gusto, bienvenidos. Pues vamos a comenzar con lo más básico. Coméntenos, por favor, ¿qué son las personas, quiénes son, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual? Las personas que presentan discapacidad intelectual se caracterizan porque generalmente su pensamiento lógico no está a la par de su edad cronológica. Es decir, siempre va a haber un desfase entre la edad cronológica y la edad mental que presenta, ¿sí? Esto es. Podríamos decir entonces que a lo mejor algunas personas podrían decir que pueden llevar su vida normal, ¿no? Pero ¿con qué retos ellos se pueden encontrar para llevar su vida cotidiana? En primer lugar, que su diferencia sea reconocida, porque hemos visto a través de estos 30 años de trabajo que llevamos en Acéptame Como Soy, que aquello que ha generado violencia, marginación en ellos, en esta población, es la falta de reconocimiento y respeto a su diferencia, ya que generalmente les piden conductas, actividades, acciones de acuerdo con su edad cronológica. Si tienen 18, 12, 18, 20, 40 años, pues alguna conducta propia de esa edad cronológica, cuando en realidad su edad mental, su pensamiento lógico, muchas veces está en 1, 2, 3 años. Entonces, esta falta de conocimiento, de reconocimiento de su diferencia, los lleva en muchas ocasiones a sufrir mucha violencia. Hablando específicamente de derechos, ¿usted considera en todo este tiempo que ha estado trabajando con ellos que realmente se ejercen sus derechos? No, lamentablemente tenemos que reconocer que esta población pues sigue en niveles muy lamentables de marginación, de desigualdad, y esto pues es una pena que en países como el nuestro, que fomentaron en la creación, la promulgación de la Convención de los Derechos Humanos para la defensa de las personas con discapacidad, bueno, pues esto sea una letra muerta. Es cierto que hoy día tenemos todo un marco jurídico excelente, pero que en la práctica no está, no se refleja ese contenido, ¿no? Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis muy breve. A ver, en México se sigue estando muy vigente, por ejemplo, el modelo médico rehabilitador, cuando en realidad desde los 70 aparece el movimiento de personas con discapacidad en general que lucha
por un cambio en la visión de los derechos, del reconocimiento de la dignidad de estos grupos. Y es en 2006 cuando la ONU da origen a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento fomentado, impulsado, entre otros países, por México, y que es firmado, incluso se armonizan las leyes de nuestras diferentes entidades, y pues ya hay todo para que la realidad de las personas que presentan discapacidad fuera diferente. Sin embargo, pese, insisto, a todo este marco jurídico que los protege, esto no se refleja en la vida cotidiana. Sobre todo el derecho a la educación. Este derecho a la educación en otras esferas, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la movilidad, el derecho pues al ocio, ¿no? Todo esto está muy lejos de ser una realidad. Los servicios que prestamos en Casa Hogar Acéptame Como Soy están relacionados eminentemente con un trabajo educativo. Aquí desarrollamos programas orientados a la independencia personal, orientados al bienestar de las personas, que toda esa parte que no logró dañar ese daño orgánico que presentan, se desarrolle y puedan permitirles llevar una vida lo más normal o lo más común posible. Tratamos ya no de usar tanto ese término normal que tenemos tan vigente, sino que lo cambiamos por el común, ¿no? Porque aquí lo normal pues se sigue considerando lo que predomina en el grupo mayoritario de nuestra sociedad, que son las personas que no presentan discapacidad. Y a partir de estos criterios, pues les pedimos al resto de las personas pues que se comporten igual que ese grupo mayoritario, cuando no está esta diversidad, están estas diferencias que en la convención están reconocidas y que debería el Estado favorecer la igualdad, los ajustes necesarios en todos los ámbitos para que esta población consiguiera el desarrollo que ese daño orgánico que presentan les permita. Yo les decía que en Casa Hogar, por ejemplo, los servicios que prestamos los reciben en otros espacios que se dan en los países desarrollados desde el ámbito educativo. Y aquí pues no hay forma de que esto se conciba, ¿no? Los programas que aquí se desarrollan, por ejemplo, tiene que ver un programa que se llama Desarrollo para la Autonomía y Adquisición de Habilidades Sociales, que es en donde están los jóvenes que llegan, jóvenes cronológicamente hablando, que llegan con el mayor daño orgánico. Entonces su avance es cierto, es lento, pero es posible. Y ahí logras ver cómo empiezan a desarrollar habilidades que les permiten una convivencia más armónica con su entorno y por lo tanto con mucho más bienestar y mayor independencia. Cosas tan elementales que podría decirse que uno aprende, que las personas sin discapacidad aprendes por el simple hecho de vivir en comunidad. Aquí se les enseña como estos son contenidos fundamentales en los programas que se desarrollan, como por ejemplo a vestirse solos, a comer solos, con propiedad, a participar en la comunidad respetando pues las normas de vialidad, por ejemplo, o de interacción con el resto de las personas. Todo eso lo van adquiriendo y poco a poco van consiguiendo este desarrollo. También conceptos cognitivos que después van a requerir para pasar al siguiente programa, que es de formación laboral. Y ahí pues ya encuentras a nuestros jóvenes que han alcanzado la mayor independencia.
todavía y que les permiten ya recibir estas orientaciones en donde van a desarrollar los hábitos laborales que cualquier entorno formal de trabajo te va a pedir para su inserción en ellos. Y bueno, como consecuencia, pues es posible ver lo que ellos consiguen, lo que ellos producen con poco tiempo en el taller, ¿no? Porque están esos programas que parten desde el reconocimiento de su diferencia, ya, porque la discapacidad se da en diferentes niveles como todo en la vida. No todos tienen el mismo nivel de discapacidad, ya sea visual, sordera o motora, o en este caso intelectual. Hay niveles desde severos, leves, moderados. Entonces, cuando haces un programa partiendo de esta realidad, pues vas a ver avances significativos. Y tenemos un programa muy fundamental que se llama Cuidando al Cuidador. No, estas familias, generalmente las familias de las personas con discapacidad, es común encontrar a la madre al frente como tutora o como cabeza de familia. Y esta mujer pues ha estado ahí al tanto del hijo, ahí muchas veces como muégano, sí. ¿No? Desde que nació, y el chico puede tener 25, 18, 20, 25, 30, 40 años y no ha podido descansar la madre, ¿no? Entonces lo que les proporcionamos es que por lo menos 5 días cada semestre pues puedan traer a sus hijos, los atendemos en la modalidad de interno, y que ellas pues respiren y descansen y hagan de su tiempo lo que quieran, sientan esa libertad, que cuando no tenemos un hijo con discapacidad lo experimentamos tal vez desde que el pequeño se va a preescolar, ¿no? O a maternal o a la primaria y así. Y en cambio aquí es difícil, incluso la misma familia que no logra entender la discapacidad, que se acerque y que te diga cómo te ayudo, ¿no? Porque está en medio presente mucha falta de información, y la falta de información te genera miedo, ¿no? Entonces, pues a veces las familias se aíslan o las aíslan. Entonces, aquí necesitamos que la sociedad, que el Estado asuma su responsabilidad y otorgue estos servicios. ¿Qué servicios otorgamos en Acéptame Como Soy? Bueno, pues atendemos desde 2 horarios o 2 modalidades, interno y externo. Los alumnos internos están aquí, los que cuentan con una familia accesible que conocemos, de lunes a viernes, y se integran a su familia los fines de semana. Los alumnos externos vienen todos los días, reciben la atención, se les apoya con el transporte escolar, porque sería muy difícil y muy costoso que una familia llegue sola a casa hogar. Aunque estamos a 15 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, eso implica que la persona con discapacidad intelectual no va a poder viajar sola. Entonces siempre requiere venir acompañada, y son pues 4 pasajes diarios. Sí. Que implica por lo menos de 60 a 80 pesos por día, y las familias no lo tienen. Entonces, por eso proporcionamos el apoyo al transporte, se les proporciona la comida, y ya después de la comida regresan a las 3 de la tarde y se quedan en la parte del camino que se conviene con los tutores. Entonces, estos son y pues también proporcionamos apoyo psicológico a las familias. Afortunadamente tenemos una red de especialistas, de profesionistas de todas las áreas, sensibles, comprometidos, pues que también nos apoyan, y esto facilita que podamos acercar con mayor facilidad, entre comillas, estos servicios a la población con discapacidad, pero sí es muy limitado el número al que podemos apoyar, porque pues darle de comer todos los días
a 35, 25 personas, pues no es tan fácil, o sufragar el gasto de la gasolina, el mantenimiento del transporte, el pago de los colaboradores, pues todo eso implica gastos, y por eso también agradecemos pues a las personas que nos apoyan con donativos, a partir de los cuales nosotros también podemos emitir recibos deducibles de impuestos. Y también, pues nosotros nos auditamos anualmente, y esto también pues ha permitido que sigamos viviendo y ofreciendo estos servicios a la comunidad durante más de 30 años que ya llevamos, ¿no? Pero tiene que ser con la participación de la sociedad, y aquí tendría que ser del Estado, ¿no? Necesitamos que el Estado pues genere las políticas públicas realistas, necesarias. ¿Qué ha hecho el Estado actualmente? Bueno, pues otorga becas, pero decimos nosotros, si en lugar de becas otorgaran esta educación, sería otra cosa completamente diferente. Totalmente. No tendríamos necesidad de existir, ¿no? Porque 2,000 pesos o 1,600, ¿cuánto están otorgando por una beca? Bueno, no te ayuda ni para comprar el uniforme o pagar la comida de, ¿qué será? ¿De una semana? Sí, una semana. Entonces, más creemos que están mal canalizados los apoyos. Sigue en la mente del Estado mucho este pensamiento de que a lo mejor consideran que sacar adelante su responsabilidad se logra donando sillas de ruedas o andaderas o lentes o aparatos auditivos, o dar una beca de 1,600 pesos mensuales. No es para nada suficiente. Necesitamos programas educativos reales. Nuestra gente necesita transporte realmente que responda a las necesidades de la persona con discapacidad, que le permita la movilidad. Por ejemplo, en Oaxaca, lo más a lo que aspiras, pues hay una ruta que te lleva generalmente a los hospitales, pero las personas con discapacidad también necesitan ir a la iglesia, necesitan ir al parque, necesitan ir al mercado. ¿Por qué les privas de eso, no? Claro. Y al su vida cotidianamente, ¿no? Y al no tener estos apoyos, pues el aislamiento, la violencia, la marginación, esto que se conjuga, ¿no? Y que pues es necesario cambiar para que no haya necesidad de que existan lugares como Acéptame Como Soy, porque el Estado va a asumir su responsabilidad a través de programas realmente efectivos en todas las áreas, como lo hay para el resto de la población. Claro. Porque nosotros, y digo nosotros porque en Casa Hogar nace a partir de una enorme necesidad, porque tengo un hijo con discapacidad intelectual, soy madre de un hijo con discapacidad intelectual, que ante la ausencia de respuestas a sus necesidades, pues fue necesario crear estos servicios. Pero me ofrecían 1 hora de atención por semana. Si me hubiese quedado con esa hora de atención por semana, mi hijo no sería la persona que hoy es, gracias a la educación que ha recibido, así como el resto de la población que llega. Justo eso iba a preguntarle, ¿cómo es que nace el interés de realizar una organización específicamente en atención a personas con discapacidad intelectual? Sí, pues como les decía, yo tengo un hijo con discapacidad intelectual, soy madre de Mir, hoy tiene 46 años, y hace 30 años, cuando él ya tenía 16 años, bueno, pues no había un lugar para él en un espacio educativo. Yo soy maestra normalista, después tuve que hacer esta maestría en educación para entender cómo apoyar a mi hijo. Y ahí fue cuando entendí pues que es a través de la educación, como todos los seres humanos.
Es a través de la educación como nos desarrollamos, cómo ampliamos nuestras expectativas, cómo conseguimos mayor bienestar. En el caso de las personas con discapacidad en general, es el mismo camino. Son los mismos seres humanos, nada más que con estas particularidades de estas diferencias que presentan. Y hoy día ni siquiera hay que descubrir el hilo negro, hay muchas experiencias exitosas. Bueno, acerquémonos más, hagamos realidad el contenido de la convención, por Dios. Si lo hiciéramos, la realidad de estas personas sería otra. Porque si vamos a las estadísticas, nos dicen que las personas, por ejemplo, con el menor nivel de desarrollo, son las personas con discapacidad. Y si vamos por entidades, Oaxaca está en la base del subdesarrollo. Sí. Entonces, apostémosles a la educación, apostémosles a que estas personas puedan ejercer sus derechos y ojalá el Estado lo pueda ver como una inversión, porque si tu familiar con discapacidad vive de otra manera, consigue mejores niveles de bienestar, toda la familia, todos quienes estamos alrededor de estas personas, igual vamos a tener una sociedad mucho mejor, más humanizada, más respetuosa de la dignidad y los derechos de los otros, ¿no? Como madre de una persona con discapacidad intelectual, ¿a qué retos se enfrentó? A eso, al enorme desconocimiento de la discapacidad, sobre todo en quienes no se puede justificar como son las autoridades. O sea, las autoridades buscan tu voto y luchan por llegar al poder. Bueno, pues cuando están en el poder, tienen que responder a las necesidades de todos los ciudadanos, empezando porque la ley así lo dice, nuestra Constitución dice que todos tenemos los mismos derechos. Así es. ¿No? Por ejemplo, el artículo 3 habla de la educación para todos. Y cuando yo empecé a preguntar, bueno, ¿a dónde llevo a mi hijo a que lo atienda? Pues me decían, no, es que él tiene una discapacidad severa y usted lo tiene que atender. Y yo me preguntaba, ¿y dónde queda el artículo 3 constitucional? Pues, o sea, desde ahí fue el primer reto. En estas respuestas inconcebibles que te da la autoridad y que no podría darlas, no la debe dar. Si luchó para llegar al poder, pues tiene que responder, porque al final nuestra población, como todas, aporta sus impuestos. ¿Por qué? Porque se viste, compra ropa, usa calzado, se alimenta, y en todo eso pagamos los impuestos correspondientes. Lo que pasa es que a ellos estos impuestos no regresan con opciones a educarse, a moverse, a disfrutar de los servicios que la sociedad crea para todos. Para nosotros no hay opciones. Si ustedes buscan y escuchan, por ejemplo, a las personas ciegas, pues ellos se quejan mucho de que luego los taxistas o los camioneros no los quieren levantar y tienen que esperar. Yo escuchaba en alguna reunión a una persona que tiene problemas de movilidad que decía, bueno, es que yo logré con mi propio esfuerzo formarme, vencer todas las dificultades y soy contador. Pero ¿qué pasa? Para que yo llegue puntual a mi trabajo, pues necesito salir de la casa a lo mejor a las 4 de la mañana porque tengo que hacerlo en mi silla de ruedas. Ahora llego a la parada y tengo que esperar hasta que alguien de los urbanos o el taxista me acepte subir y trasladarme. Entonces duro muy poco
en los trabajos. Y no por interés, sino por impuntual. Claro. Pero la impuntualidad tiene que ver con toda esta serie de obstáculos que la sociedad, que la autoridad no ayuda a retirarlos, no los quita. Entonces, esos son los grandes obstáculos a los que nos enfrentamos las personas con discapacidad y, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, las familias que somos su voz. Porque ellos, bueno, pues tú le das un dulce o si le gusta mucho un carrito, con eso lo tienes feliz, o la música, lo tienes feliz. Pero sus derechos los tiene que satisfacer la familia desde que nace hasta que se muere. Porque él no puede desarrollarse. Pero si recibiera, no puede por los obstáculos que hay en nuestra sociedad, por la ausencia de la autoridad en estas necesidades, en respuesta a estas necesidades. Porque si se les facilita, pues vemos que incluso hasta podrían llegar, ¿no?, a participar de alguna manera en su propia manutención. Entonces, necesitamos que el Estado llegue para todos, no solo para el grupo mayoritario que compone nuestras comunidades. ¿Recuerda, durante todos estos años que ha trabajado con las personas, recuerda algún caso que le haya tocado, o sea, que le haya asombrado? Me comentaba hace un momento del caso de Herminia. Herminia, sí, es una prueba fehaciente de lo que hace el no reconocimiento y respeto a la diferencia. Eso es. Y lo lamentable es que no solo Herminia salió a la luz pública. Y por casualidad, ¿no? Y por casualidad. Pero no es el único. Seguramente hay muchos más. Uh-huh. Y que hoy día siguen ahí, pues esperando la justicia de parte del Estado y de la sociedad en general. Porque Herminia provenía de una comunidad muy pobre, de la más pobre en el estado de Oaxaca, pero era miembro de ese pueblo, de esa comunidad, y seguramente el pueblo se enteraba dónde estaba Herminia, uh-huh, que la fueron a arrinconar en un chiquero durante más de 2 años, porque Herminia no respondía a la petición de la persona que la tenía a su cargo en ese momento, que era la abuela, y que cuando le preguntaron por qué la tenía recluida en ese chiquero y en esas condiciones, la abuela decía que porque Herminia era muy mala. Que no le obedecía, ¿no? ¿Y por qué era muy mala? Pues porque no obedece, porque no lava su ropa, porque no lava los trastes, porque no se baña sola. Herminia tendría 15, 16 años, pero una mentalidad de 2, 3 años. Tú mandas a bañar a una niña de 2, 3 años sola, a que lave la ropa sola, lógicamente no lo va a hacer. Ni siquiera se va a querer bañar, ¿no? Pero pues la abuela no la veía, no reconoció esa diferencia en ella, entonces le pedía esto desde la jovencita que tenía enfrente, desde esa edad cronológica, ¿no? Uh-huh. Y esto, insistimos, exactamente, ahí es donde está el origen de la violencia, el desconocimiento de esta diferencia que presentan las personas con discapacidad y pues la falta, si lo desconoces, pues igual la falta de respeto, ¿no? Pues prácticamente la aislaron de todo, ¿no? Del mundo, de su propia familia, le quitaron toda su dignidad, ¿no? O sea, creo que venía en los periódicos que estuvo en cuclillas todo el tiempo. Perdió la capacidad de mantenerse de pie, perdió la capacidad de caminar. Entonces fue a base de un trabajo intenso, comprometido, de buscar alternativas, opciones, de moverte,
y Herminia se recupera en menos del tiempo que los médicos dijeron. En menos de 8 meses Herminia estaba caminando, recuperó su dignidad, recuperó ese bienestar al que tiene derecho. ¿Quién hizo el milagro? La educación, claro, y el compromiso, el conocimiento. Algo que desafortunadamente, empecemos por el sector público, no está todavía ahí. E insistimos, si lucharon por llegar al poder, si no lo saben, infórmense, ¿no? Hay muchas formas de allegarse al conocimiento para enfrentar y dar soluciones a esas necesidades por las cuales pidieron llegar ahí. Lo que no se vale es que te digan, bueno, es que no tenemos presupuesto. Pues sí, pero tú luchaste para llegar aquí y búscalo, por favor, porque yo pago impuestos. Yo uso ropa, yo como, yo pago una renta, Entonces, ¿dónde me devuelves mi derecho a tener otro nivel de vida, ¿no? Un trato humano y los servicios que requiero para tal y para mi desarrollo. Y porque conocimos este caso, ¿no? Finalmente casos como este han de haber muchísimos y que los desconocemos. Así es. Que incluso la propia familia desconoce que tiene una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Y justamente esto puede llegar a generar violencia entre las familias. ¿Conoce algunos casos extremos en los que pues la persona haya sufrido violencia? Bueno, pues volvemos, Herminia es uno, pero pues si uno investiga, claro. Y en el caso de Herminia se le violaron todos sus derechos. Así es. Pero si vamos a la familia, pues también es una familia con violencia ahí permanente, o sea, no tuvo acceso a la educación, no hablan el español, o sea, ¿cómo le vas a pedir también que responda? Si tu estado no está respondiendo con lo que te toca, oye, no le pidas a esta gente. Sí, es una cadenita, ¿no? Es un efecto dominó. Que tendríamos que, por eso, para romperla, empezar por esa sensibilidad del Estado, ¿no? Del Estado, muchas campañas para informar a la sociedad sobre las características de la población, y vuelvo a hacer realidad simplemente ese trabajo que ya se hizo, la convención. Ahí dice qué y cómo, y están armonizadas las leyes. Entonces, ¿qué hace falta? Voluntad política, solamente voluntad política. ¿Qué mensaje daría usted para tratar de esta plataforma concientizar a las personas que a lo mejor nos están viendo, que a lo mejor y no tienen un hijo o una hija, un familiar con alguna discapacidad, pero que es necesario que se sensibilice en ese sentido para cambiar mentes, cambiar acciones, ¿no? Movilizarnos como sociedad? Pues yo pienso, y aquí es un tema frecuente en nuestras reuniones, ver en la persona no solo las limitaciones, sino todo su potencial, ¿no? Entonces, aquí cuando vienen los universitarios, los chicos de diferentes niveles a convivir, decimos, nos encanta que vengan porque ustedes van a llevar el mensaje a sus familias de todo lo que sí pueden hacer las personas con discapacidad intelectual en este caso. Entonces, no los juzgues por lo que no pueden hacer, más bien ve lo que sí pueden hacer, porque si te vas a lo que no pueden hacer, está bien, pero pregúntate por qué no lo pueden hacer, vas a encontrarte porque nadie les ha enseñado. Entonces, cuando les enseñas, fluyen. Claro, van a requerir de más tiempo para adquirir esos aprendizajes, mayor paciencia si tú quieres, pero ahí está, ¿no? Entonces, irnos con la certeza ante la sociedad de que todos cambian positivamente. Solo requieren la oportunidad, solo requieren ese famoso suelo parejo, ¿no? Ese mundo de oportunidades para que avancen. Y si avanza la persona con discapacidad, va a avanzar todo el entorno,
toda la comunidad vamos a avanzar como sociedad. Por ahí leía que si incluyes al más aislado, es como una ola que te va a ir acercando al centro y todos el bienestar se va a poder esparcir en todos niveles. Entonces, piensa que la persona con discapacidad es eso, una persona que tiene el derecho a vivir con el bienestar al que tú aspiras. No se lo dificultes, en todo caso, favorécelo, ¿no? Si tú te preguntas por qué no lo hace, vas a encontrar la respuesta y te vas a dar cuenta que en esa respuesta tú tienes mucho que aportar, empezando por quizás emitir la primera pregunta: ¿cómo te ayudo? Y si eres humilde y dices, ¿cómo te ayudo?, seguro que la familia se va a sentir entendida y vas a poder participar de manera efectiva en el desarrollo de esa persona, de ese grupo social. Ahora, ¿qué pasa con la salud mental de las personas con discapacidad? Porque finalmente muchos dirán, no, pues, no sé, ¿no? A lo mejor y ni siquiera la consideran, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la salud mental de las personas? En el caso de las personas con discapacidad intelectual, son las más estigmatizadas, es el grupo más estigmatizado, porque consideran que no tiene capacidad de aprender, de aportar nada, y eso es totalmente falso, ¿no? Por eso yo decía que es importante preguntarnos por qué no lo hace, porque aquí, en Acéptame Como Soy, en este trabajo eminentemente educativo que realizamos, tenemos claro que si tú elaboras un programa a partir de esa diferencia, bueno, pues empiezas con metas muy elementales y van a ir subiendo el grado de dificultad en la medida en que ves que la persona va avanzando, ¿no? Entonces, todos, desde los severos, van a avanzar si consiguen un entorno favorable, un entorno que los respete, un entorno que facilite su aprendizaje. Eso es lo único que requiere. Como todas las demás personas, las personas con discapacidad en general y con discapacidad intelectual en lo particular avanzan. Claro que avanzan, pero con los programas adecuados, que son aquellos, consideramos nosotros, que parten desde el reconocimiento y respeto de su diferencia. Esa es la clave. El momento en que tú haces eso, las metas van a ir siendo graduales, adecuadas a la realidad de la persona. Para ir un poco finalizando nuestro episodio, me gustaría que nos regalara alguna reflexión. Usted tiene muchísima experiencia trabajando con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué reflexión nos podría compartir? Pues yo insistiría en esto, en que la educación en las personas con discapacidad en general y con discapacidad intelectual en lo particular es la que hace el milagro. No los excluyamos del ámbito educativo. Más bien, adecuemos esos programas, vuelvo a la realidad de estas personas. Esto es lo que yo invitaría a reflexionar en esto. Cuando alguien dice es que no puede, no. Nosotros aquí tenemos claro que ese no puede tiene que ver cómo conseguimos que sí pueda. ¿Qué cambios tenemos que hacer? Pero nosotros, no la persona. Porque la persona tiene su diferencia. En el modelo rehabilitador tiene como objetivo sanar a la persona con discapacidad y eso no es posible. Por eso está desfasado. Por eso el modelo actual, idóneo para atender a la población con discapacidad, es el modelo social, que es el que está vigente. ¿Y cuál es la esencia del modelo social? En el modelo social, las limitaciones, comprende que las limitaciones no están en la persona, están en el entorno, las pone el entorno.
Herminia podemos volver. A Herminia vivió toda esa violencia porque le pedían algo que no podía hacer. Entonces, ahí está su condición de discapacidad. Pero cuando llega aquí y haces un programa adecuado a su realidad, empieza a fluir. Entonces, es eso, el modelo social, el que tenemos que insistir que sea vigente, que se haga vigente en nuestra realidad. Y el modelo social está inmerso en la Convención de los Derechos Humanos, en la Convención para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Ahí está. Luchemos para que como sociedad empecemos a hacer esos cambios. No podemos trabajar para que, entre comillas, la persona con discapacidad sane. No hay estas diferencias que van a estar permanentes. Sí. Entonces vamos a quitar esos obstáculos que impiden el desarrollo de estos grupos y vamos a poner ese bendito suelo parejo, vamos a hacer los ajustes necesarios para que esta población tenga el mismo acceso que tiene el resto de la sociedad. Finalmente, coménteme, ¿cómo es la vida de su hijo actualmente? Bueno, Emir, con Emir, desde allí entendí que Emir requiere medicamento porque su organismo no produce sustancias que va a suplir el medicamento. Entonces, si soy respetuosa con el medicamento y además favorezco su desarrollo a través de programas psicoeducativos, Emir ha conseguido una evolución increíble. Hoy puede convivir en armonía con el resto de la comunidad. Hoy Emir puede salir a comer con nosotros porque ha entendido que hay que esperar, que hay que usar adecuadamente la cuchara, ¿no? Que hay que, o sea, todo lo que te demanda la sociedad, ¿no? Una salida, una vida cotidiana. Una vida cotidiana lo puedes conseguir. Claro, antes de salir decimos, Emir, ¿quieres ir a comer con nosotros? Sí. ¿Cómo vas a estar? Shh, calladito. Ok, no puedes estar gritando, pedir cosas a gritos. Vamos a esperar hasta que nos atienda. Y porque él no tiene un lenguaje desarrollado. Él se comunica mucho con las vocales. Entonces, ¿estamos de acuerdo, Emir? Y, ¿vamos? Y, ok. ¿Quieres comer esto o aquello? El día que Emir logró manifestar entre algo que quiere y algo que no quiere, es una enorme liberación porque dejas de suponer. ¿Quiere esto o no lo quiere? En cambio dice, no. Ah, gracias. Ya, me evitas estarte insistiendo o quedarme con esta angustia de que a lo mejor sí quería o no quería. Ajá, entonces eso, pero todo es producto de que conseguimos entender su diferencia y a partir de esa diferencia impulsar su desarrollo. Y lo mismo pasa con todos los demás. Regálame un mensaje para las madres y los padres, madres en su mayoría, quienes se hacen cargo de estas personas con discapacidad, quienes a lo mejor en estos momentos están viviendo momentos difíciles, porque podemos decir que no todo es felicidad en un inicio, es un trabajo constante, es mucha paciencia, tolerancia y sobre todo el amor. ¿Qué le podría decir a esas madres, a esos padres que están viviendo una situación así? ¿Qué podría comentarles? Pues que hemos aprendido que en este trabajo hemos aprendido que todo empieza a mejorar cuando aceptas la discapacidad de tu familiar, porque mientras te mantengas negándolo no vas a avanzar y más bien vas a favorecer un entorno muy negativo, tanto para el familiar con discapacidad como para el resto de esta familia que rodea a esta persona. Yo creo que, perdón que la interrumpa, yo creo que este
proceso de aceptar ha de ser muy doloroso. Sí, es doloroso porque aquellas expectativas que te generaste, como toda familia o como toda pareja, cuando vas a tener un hijo, pues creas expectativas hacia el hijo que viene. Y cuando llega y te vas a dar cuenta que no va a ser posible, es muy frustrante y muy doloroso, y empiezas siempre por la negación. Entonces, entre más rápido hagas a un lado la negación, aceptes la diferencia en tu hijo, en tu hija, bueno, pues vas a ver rápido también, vas a empezar a tomar las decisiones adecuadas que van a llevarte al final a un desarrollo más positivo para todos, ¿no? Y eso, todos avanzan, todos, pero tenemos que empezar por reconocer que son diferentes y que eso no es ni bueno ni malo, es una realidad. Nosotros decimos, ellos vienen a este mundo como todos, a ser feliz. Entonces, la discapacidad no es ni buena ni mala. El entorno, la falta de respuestas, la vuelve negativa, pero no la discapacidad en sí, porque lo vemos en los países desarrollados, donde las familias, donde las personas con discapacidad obtienen respuestas a sus necesidades, fluyen todos, ¿no? Entonces, no es la discapacidad. Cuando tú ves en la calle a una persona con discapacidad, por ejemplo, intelectual, que carece de hábitos de higiene, que no tiene hábitos en el comedor, en su conducta, en su interacción con el otro, eso no tiene nada que ver con la discapacidad que presenta. Eso tiene que ver con la ausencia de la educación que no recibió, con esa ausencia de oportunidades que no se le dieron en la vida. Pero nunca es tarde, hay que empezar y es mejor empezar ahora, porque no nos podemos ir de este mundo sin hacer, yo creo, algo para que nuestros hijos con discapacidad vivan mejor. Ha habido familias, yo me imagino, que han vivido así muchos años, pero que a lo mejor ya han vivido en una negación, sí, o tal vez en una ignorancia, tal vez en frustrados, ¿no? Yo me imagino que hay de todo en este universo de personas con discapacidad, y al menos ahorita solo nos estamos refiriendo a la discapacidad intelectual. No estamos como tratando el tema de la discapacidad visual, ¿no? Motriz. Creo que cada una discapacidad es tan compleja y tan difícil y dolorosa al momento, porque finalmente como padre no quisieras que tu hijo estuviera en una situación así, ¿no? Pero tienes, como usted dice, aceptar que así va a ser, así es la vida, así llegó a esta vida, ¿no? Yo vuelvo a insistir y quitarle ese velo de que es negativo, de que es un castigo. No, a ver, vuelvo a insistir, la discapacidad no es ni buena ni mala. Lo que lo vuelve algo positivo o negativo es la falta de respuestas a sus necesidades. Y aceptar la diversidad. Hay personas, tú vas al mundo de los países desarrollados, donde las personas ciegas, viven solos en su vivienda, ellos se atienden. Completamente autónomos, independientes. Y felices. Y llevando una vida tan común como el resto, sí, de las personas que componen esa sociedad. No se diga los sordos. Tú tocas la puerta en una casa donde hay personas sordas y se ilumina, a lo mejor en la cocina se prende una lámpara que le dice a la persona sorda que están tocando la puerta. Eso se llama ajustes razonables. Así es. ¿No? Entonces, si va, por ejemplo, una persona con problemas de movilidad en la calle y quiere atravesar una calle, bueno, pues toca ahí un botón y se prende el rojo y el tráfico se tiene que detener para que pase la persona que tiene problemas de movilidad. Entonces, eso es lo que nos dice el modelo social. Por eso el modelo social dice eso. La discapacidad
no vuelve a ver, no evita el desarrollo de las personas, esta diferencia orgánica, no. Lo que evita el desarrollo de estas personas, de esta diversidad humana, es la falta de respuestas. Y ahí están los ejemplos. ¿Qué necesitamos? Que nuestras autoridades, por Dios, se vayan y se capaciten y vean estas realidades y hagan realidad el contenido de la convención. Ojalá. Así simple. Así de simple y de complejo. Sí, pues muchísimas gracias, maestra, por pues invitarnos, ¿no? Por recibirnos en sus instalaciones. Nos llevamos mucho por hacer, nos llevamos mucho por concientizar, sensibilizar y empezamos con este espacio para llevar este mensaje que usted nos está diciendo a muchas personas y que muchas personas puedan entender o tratar de ponerse en los zapatos de los padres de las personas con discapacidad intelectual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir esto, pues con todos aquellos que tengan a bien ver y escuchar. Muchas gracias. Así es. Y muchas gracias también por acompañarnos en este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Si alguna vez quieren proponer algún tema que nosotros podamos poner en la mesa, con mucho gusto lo pueden proponer y nosotros lo hacemos realidad. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Tus Derechos en Corto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.